viernes, y los viernes, un viernes sí, un viernes no, tenemos a Paula desde Buenos Aires, Argentina, para compartir con nosotros sobre temas que nos traten de llegar al corazón a través y a la mente a través de un mensaje que nos haga reflexionar. Panamá, Paula, está viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo diría que inéditos en algunos aspectos. Aquí se han dado protestas en diversos momentos de la historia, pero la forma como se están dando estas protestas tienen características históricas e inéditas, repito. Y hemos visto un despertar de un pueblo, y no solamente del pueblo en general, de la juventud que está precisamente en las calles y a horas o en horas de tarde-noche. Pero al mismo tiempo, con dolor en el alma, digo, estamos viendo a una fuerza pública reprimiendo a manifestantes que actúan de manera cívica. Sí hay infiltrados en los actos, y yo decía esta mañana en un live que hice en Instagram que me llama poderosamente la atención unas imágenes que vi anoche en una manifestación en la Plaza Catedral afuera de la Presidencia, donde habían miles de personas protestando, y se observa el momento en que en medio de la protesta sale un individuo en medio de la protesta con un arma de fuego de grueso calibre a hacer disparos al aire. Yo decía, esto no me huele bien. Esto tiene que haber alguien detrás de esto, porque los delincuentes no van a un lugar repleto de gente porque se antojó de ir a ese lugar a hacer disparos al aire. Porque él no fue a robar, él no fue a asaltar a nadie ni a matar a nadie como un francotirador, no. La misión de él fue clara: realizar disparos al aire. ¿Para qué? Para generar el caos en el lugar donde se realizaba la protesta. Entonces, eso me dejó y me deja un mal sabor de boca, porque eso no es usual, eso no es normal, y ya esto pareciera que hay otras intenciones de parte de algunas personas de provocarlo, y eso se daba en Venezuela, contaban amigos venezolanos, y se ha dado en otros lugares de América Latina cuando se realizan este tipo de protestas, y las protestas son orgánicas y van creciendo y son cívicas. Entonces hay que dañar la protesta, hay que contaminar, hay que destruir la protesta para que la gente tenga miedo a protestar. Así de sencillo. Y a eso súmale los actos vandálicos que se están registrando en algunos puntos de la ciudad capital y del interior. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una situación en la que se adueña de nosotros la tensión, el estrés, la ansiedad, la impotencia de que estamos protestando, estamos manifestando, estamos viendo que el país se está complicando y nosotros no tenemos el control para resolverlo? ¿Qué hacer? Bueno, era justo una de las cosas que estábamos conversando antes contigo, porque si bien en Panamá está pasando esto, y claro, a ustedes que viven en Panamá les interesa esto, pero fíjate cómo coinciden algunas cosas en otros países también. Hay guerras en Medio Oriente, hay guerra que todavía no finalizó en Croacia, tenemos situaciones políticas bueno, en Argentina mismo. Si hoy no estuviesen viviendo ustedes la situación de Panamá, hoy estaríamos hablando de nuestras candidaturas futuras, ¿no? O sea, siempre estamos como pimponeando temas políticos o sociales, y lo cierto es que vivimos en ebullición. Hoy leí a la mañana que también hubo un tornado en Acapulco, por ejemplo. Entonces pensaba, ¿qué puede hacer una persona cuando de repente vive en un entorno inseguro?
de dudas, con desconocimiento, con riesgo y con incertidumbre, que es lo que nosotros estamos viviendo, todos. Y ponéis a ver, todos los países estamos viviendo en este momento incertidumbre, ya sea en forma directa o indirecta, porque hay alguien muy cercano a quien les está sucediendo algo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos primero los seres humanos? ¿Qué hacemos? Hoy hay exceso de noticias, pero exceso, hay demasiadas noticias. Entonces, los comunicadores comunicamos, mostramos qué es lo que está sucediendo, pero también hay mucha comunicación que está tratando de generar cierta ebullición adrede, porque hay intencionalidad detrás. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar el control de nuestra vida. Y ustedes dirán, ay, qué fácil es decirlo cuando no puedo ir a trabajar, como hablábamos recién, ¿no? No puedo pasar por una calle porque está cerrada. Qué fácil es decir, tomar el control de nuestra vida. Pero bueno, les cuento que recién hablábamos con el operador de la radio y dice, yo me levanto a las 3 de la mañana para llegar antes, ¿no? O sea, eso es tomar control de nuestra vida, empezar a ver qué puedo hacer mientras si yo tengo que ir a un lugar. Tal vez la decisión es cerrar el negocio, tal vez la decisión es ir antes, tal vez la decisión es ir a hacer la manifestación y desde nuestro lugar de individuos hacer el aporte. Entonces, yo ahora les voy a empezar a hablar de qué significa esto de vivir con incertidumbre, porque lo cierto es que desde la pandemia claramente se instaló esto de vivir en incertidumbre y nosotros no estábamos acostumbrados a que algo sucediera. Y hay un concepto, que es un concepto que se usa mucho en el mundo corporativo, y me gustaría compartir con todos ustedes, que viene del acrónimo. El acrónimo es cuando son letras que están compuestas, o sea, es una palabra en donde sus iniciales significan otras palabras, ¿sí? A eso se le llama acrónimo. Y uno de los acrónimos en el cual nosotros estamos viviendo es en el mundo VUCA, o VUCA, puede ser que lo conozcan en inglés. Y significa que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que estamos viviendo en un mundo volátil, porque todo es como a alta velocidad, todo se da muy rápido, con incertidumbre, porque nosotros cuando hay incertidumbre no podemos predecir qué va a pasar mañana. ¿Vos sabés si mañana puedes abrir tu local, si se cortan las manifestaciones? No sé. No. Complejo, porque hay una dificultad en el contexto, lo tenemos que entender, hay una nueva forma de comunicarse, las personas tienen una nueva forma de comunicar, ¿no? Y ambiguo, que tiene que ver con la falta de claridad. Les voy a contar algo muy personal. Ayer yo tengo mi hija que va a un colegio judío, ¿sí? Pero yo soy católica, pero su papá es judío, entonces mi hija va a un colegio judío. Y ayer llamaron a algunos padres para hacer una reunión y compartir con los padres y nos preguntaron, ¿qué quieren, qué piensan que nosotros podemos hacer para manejar esta situación que está sucediendo? Y los papás hablábamos, decíamos nuestros miedos, lo que nos íbamos pensando. Entonces, la organización que tiene 18.000 alumnos en Buenos Aires, estaba preguntándole a los padres, ¿cómo les parece que tengamos que operar mejor para que ustedes se sientan seguros? Fíjate que ya ni siquiera es un tema religioso, es un tema social, ¿no? ¿Cómo que podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Para qué? Para comprender lo que está pasando. Es un nuevo, nadie comprendió, nadie nadie se esperaba lo que está pasando. Como está pasando esto en Panamá también ahora, nadie se esperaba eso. Yo estuve ahí hasta hace unos días y al día siguiente empezaron, ¿no? Las manifestaciones a media cuadra donde suelo parar. Y pensaba, nunca vi eso en Panamá. Entonces, ¿qué podemos hacer los seres humanos que queremos vivir en un mundo mejor, que queremos que nuestros hijos estén mejor, que queremos seguir trabajando? ¿Cómo podemos operar? Entonces, ahí les voy a dar algunos tips hoy. El primero es no huir de la incertidumbre, es saber que nosotros como seres humanos necesitamos respuestas para vivir tranquilos, pero hoy no tenemos respuestas. Entonces tenemos que generarnos esa especie de tranquilidad en casa, esa especie de paz, no pelearnos. Puede ser que cuando volvamos de la calle estemos como más nerviosos. Bueno, ¿cómo hago para no llevar ese malestar a mi día a día, para no empeorar la situación?
para no empeorarla con mis colaboradores, con mi pareja, con mis hijos. Después el segundo tip, estrategia o sugerencia, tiene que ver con activar el modo ocupación en vez de preocupación. Fíjense, preocupación es me preocupo antes de saber lo que va a pasar, ¿no? En cambio, la ocupación es ¿qué puedo hacer ahora en el mientras tanto? ¿Qué puedo hacer? Como hablábamos antes de Roberto, operador de la radio, me levanto antes y voy al programa, ¿no? Y no sé a qué hora me puedo volver, decía. Entonces él está, ¿qué está haciendo? Sorteando la ola de la ambigüedad, de la incertidumbre, pero mientras tanto se está ocupando. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan escuchar la radio hoy, por ejemplo. Imaginen si él no pudiese hacer eso, entonces cancela, ¿no? Entonces habría más caos también. Hay muchas personas ocupándose en este momento. Después, otra vez, hacerse más preguntas. Llegó un momento de preguntarnos cosas, de empezar a despertar. ¿Y qué tal si hago tal cosa? ¿Y qué tal si pasa tal otra? ¿Y qué tal si? ¿Y cuál es la alternativa? Empezar a pensar. Como preguntaba ayer el directivo de la escuela donde va mi hija, ¿cuál es la sugerencia que ustedes tienen? Los quiero escuchar y abrir a las preguntas, ¿no? Y las personas preguntaban, ¿y si ponemos esto, y si ponemos controles, y si ponemos aquello, y bla, bla, bla? Entonces se armaba como un preguntar y una respuesta, y de ahí algo nuevo va a surgir. Como una tormenta de ideas, un intercambio. Un intercambio. Entonces, en vez de quejarnos, sí, porque seguro que todo esto está tal detrás, bla, 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 empezar a ver qué podemos hacer nosotros. Claramente hay organizaciones que aprovechan estas situaciones de conflicto, por supuesto. Eso nos tiene que dar una claridad. Yo quiero ser dominado, gobernado por organizaciones que están detrás aprovechándose de hacer daño. No. Entonces hay que mirar las letras chiquitas, observar, pero no enojarnos. Observar qué puedo hacer yo para que mi país, mi barrio, mi mundo no se venga abajo. Mientras tanto, lo que sí está a nuestro alcance es cuidar nuestro bienestar. ¿No? O sea, que, a ver, si no me siento bien, estoy angustiado, buscar ayuda cerca, a algún grupo, a alguna persona que nos pueda dar una palabra. Soltar el control de lo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es lo que cada uno de nosotros hace. Y hablando de los adultos, ¿no? No hablando de los niños, que claramente necesitan de nosotros. Entonces, ¿qué podemos controlar nosotros como adultos? Hacemos esa pregunta. ¿Para qué? Para poder manejar la angustia, que es lo que nos va a llevar a un enojo y a reacciones. Como vos bien decías, puede haber gente que esté aprovechando, pero también puede haber gente que esté enojada, respondiendo con enojo. Y si respondo con enojo, nada bueno voy a ocasionar, ¿no? Se genera más agresión. Y después esto de accionar, dejar de procrastinar, empezar a ponernos en acción. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy viendo esto? ¿Por qué está pasando en mi país en este momento? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué puedo hacer yo como ser humano? ¿Por qué a mí me pasa esto y no me pasa otra cosa? También, por alguna razón estamos viviendo en donde vivimos, para hacer algo. Creo que llegó como el momento de despertar como ciudadanos y empezar a mover qué es lo que desde nuestro lugar podemos hacer. Y soltar las expectativas de cómo tienen que hacer las cosas los demás. Cuando yo ayer escuchaba a este directivo pensaba, qué bueno, porque alguien que tiene la oportunidad de dirigir tanta cantidad de personas está diciendo, hasta a nosotros, esto nos sacó de la capacidad de dirigir, porque excede nuestro conocimiento de cómo operar ante una situación así global. Entonces también está mostrando que nos tenemos que unir como personas, ni siquiera como grupos religiosos. Voy a ir al ejemplo que les daba antes. Había una mamá diciendo, tengo miedo porque mi hija es judía y tengo miedo de que la persigan o la busquen en la calle. Y yo le digo, mi hija no es judía, pero mi hija también tiene miedo. ¿Y por qué van al mismo colegio? Entonces ya pasó de ser algo dividido, pasó a ser, somos todos parte de la misma sociedad.
y estamos todos viviendo en una comunidad en donde todos podemos hacer algo. El que tiene el negocio, el que no lo tiene, el que quiere pasar por la calle 50 y no puede, el que no puede abrir el local, el que está en el hotel y no puede ir al aeropuerto. Yo me fui antes al aeropuerto porque sabía que ese día cortaban, la semana pasada, Sí, y claro. cortaban atrás mío empezó el corte. O sea, yo dejé Panamá con el corte, así fue, Wow. ¿no? Y me fui antes, llegué mucho antes al aeropuerto, y yo pensaba, wow, esto yo nunca lo vivía acá. Y después llegué a mi país en donde es algo de todos los días el corte. Entonces dije, ok, bienvenida al corte, bien, acá estamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como seres humanos? Y les voy a contar algo muy personal. Yo no comunicaba hace unos años, pero cuando me empecé a dar cuenta que quería modificar el mundo en donde vivía, empecé a hacer eso. Yo con esto no estoy diciendo que todos tenemos que dedicarnos a lo mismo, pero estoy segura de que cada uno de ustedes desde su lugar hay algo que puede ser positivo por la vida de alguien, para generar un impacto, para generar conciencia, para vivir un poquito más pensando en que estamos todos conectados, que no es que, bueno, qué suerte que la guerra está pasando en otro país y a mí no me pasa. No, no, no. Es, es posible que lo tenga mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Lo mismo con el corte, lo mismo con el cierre, lo mismo leí el otro día que a un chico, a un periodista o fotógrafo, le tuvieron que sacar un ojo porque estaba en el medio de la manifestación. Entonces, no, no decir qué suerte no me pasó a mí, es decir, ¿por qué no podemos hacer algo tranquilos y expresarnos como seres humanos para que alguien sepa que nosotros no estamos de acuerdo con esto y que haya alguien dando una respuesta, ¿no? Y esto aplica a mi país y a todo, y al tuyo y a todo el mundo, ¿no? Entonces, vivir es arriesgarse y creo que vale la pena que nos arriesguemos desde donde nosotros podamos hacer lo que podemos y que no nos distraigamos de nuestros sueños. Me parece que eso es un poco lo que pasa. Cuando pasa Y con esto no quiere decir, estimados amigos, que es que tenemos que cruzarnos de brazos, que tenemos que bajar la guardia, que tenemos que dejar la lucha. No, no se trata de eso, sino administrar nuestra vida, administrar bien nuestra vida para que precisamente este tipo de situaciones que están sucediendo nos afecten lo menor posible nuestras vidas. Paula. Totalmente. O sea, vos me estabas comentando acerca del negocio, por ejemplo, y yo digo, ¿cuándo no es viable que los negocios no puedan abrir? No es viable. Y entonces algo estamos haciendo mal si nosotros frenamos la vida de las demás personas. Esa energía que estamos poniendo en frenar la vida de otro, en algún momento algo va a frenar nuestra vida, porque o sea, todo lo que ponemos en el universo regresa, y esto no es magia. Les invito a que ustedes piensen y reflexionen en tu propia vida. Cuando piensan mal acerca de algo, si después alguien piensa mal acerca de ustedes, cuando hacen daño, algo les pasa. Siempre es circular. Yo siempre digo, el mundo es redondo. Entonces, creo que es una gran oportunidad de empezar a reflexionar esto y ver, bueno, ok, ¿cómo hago para manifestarme? ¿Cómo hago para expresar sin dañar a otras personas? Puede Muy sonar bien. utópico y muy así como naif, puede ser, pero yo les aseguro que hay maneras de poder hacer llegar un mensaje. Oye, Paula, ¿te puedo curiosear cómo está la situación en este momento luego de las elecciones en Argentina? Bueno. ¿Qué ves en el horizonte? Porque le he dado dentro del seguimiento